Ah, y aparte de que ahora estamos en un proceso, estamos en una etapa en la que en el mundo de la religión se le llama como la cuaresma, y que a nosotros como cristianos todo lo que tiene que ver con la tradición o con la iglesia católica, a veces en automático lo rechazamos, en automático como que, ay, viene de los católicos, y hay inmediatamente un anticatolicismo, y eso no tiene por qué ser. Definitivamente todos los inicios de la iglesia católica tienen la base precisamente en Cristo. Y la base de la iglesia cristiana se encuentra en la iglesia católica. Pero nosotros como cristianos a veces como que nos polarizamos y todo lo que tenga que ver con la religión de la tradición lo anulamos, lo cortamos, y no tendría por qué ser así. Hay cosas que definitivamente como protestantes hemos omitido, entendiendo de una manera más clara lo que la palabra de Dios dice. Pero hay otras tantas cosas que nosotros deberíamos de seguir practicando, si cabe la mención de esto, ¿verdad? Y ahora que estamos hablando, está la cuaresma de por medio, yo estaba analizando y viendo todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y todo lo que está pasando ahora con lo que vemos, con lo que sucedió creo que el día de ayer o hoy en Chile, ¿verdad? Que hubo un terremoto de 8 puntos y garra que sacudió la nación de una manera impresionante. Ahora estaba viendo unos videos ahí en internet y fue un temblor fuerte. Ahora que acabamos de escuchar uno de unos días aquí en California, ¿verdad? De 5 puntos y algo. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios habla de eso. La palabra de Dios habla que en los últimos días va a haber terremotos, va a haber guerras, y todo lo que estamos escuchando ahorita tiene que ver con desastres naturales, tiene que ver con guerras, tiene que ver con... Y no estoy diciendo, no quiero que vayan a salir de ese lugar, el Richie dice que ya se acaba el mundo, no. Lo que estoy diciendo es que son focos amarillos que la palabra de Dios dijo que iban a suceder. Que los postreros días la maldad se aumentará. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la maldad se ha aumentado? Levanten su mano. Bueno, esa es una señal bíblica, y los temblores, todo lo que está sucediendo es una señal de la palabra de Dios, y no podemos hacer caso omiso. Ciertamente no hay una fecha en la que nosotros podamos decir, esto va a suceder y ya. Dice la palabra de Dios que Él vendrá como un ladrón en la noche, ¿verdad? Y será, ahora sí que nadie va a saber por dónde ni cómo, pero vendrá. Pero sí, estas cosas nos deberían de hacer un alto en nuestra vida y empezar a analizar nuestro corazón. Estamos en medio, como decía ahorita, de lo que le llamamos en la tradición la cuaresma, y no es otra cosa más que 40 días que supuestamente tiene que ver con un ayuno previo o preparatorio para el recordatorio de la resurrección de Jesucristo, así de sencillo, ¿no? Y nosotros como cristianos vemos eso como una práctica que nada que ver con nosotros. Y sí es cierto, nosotros no lo abrazamos como una práctica tradicional, ni mucho menos, pero el significado y la intención inicial de ese evento tiene mucho sentido para nosotros como cristianos. No todo lo que la Iglesia Católica implementó en su tiempo era malo, al contrario, tenía buenas intenciones, pero se fue desvirtuando con el tiempo. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo nada más muy básico, el ejemplo del rosario. Cuando nosotros vemos el rosario y vemos un rosario colgado en un carro o alguien que trae un rosario, inmediatamente nosotros como cristianos como que decimos, el rosario. El rosario no tenía nada de malo en su inicio. El rosario fue un artículo que los monjes en su inicio utilizaban para memorizar la palabra del Señor, para memorizar los Padres Nuestros, para estar repitiendo las Aves Marías, lo que ellos tenían que saber de memoria para cuando ellos fueran sacerdotes o monjes ya calificados para hacer un servicio de misa, por así llamarlo. Entonces no tenía nada de malo, la única intención era memorizar la palabra del Señor. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo que eso no tiene nada de malo. Pero entonces después la gente empezó a desvirtuar el propósito. En una guerra que hubo ahí en España, uno de los monjes más importantes de aquel tiempo le atribuye a la victoria de esa guerra a que él estuvo haciendo el rosario todo el tiempo de la guerra y España ganó. Entonces de ahí sacaron una fórmula: para que nos vaya bien hay que agarrar el rosario de tarea, y se desvirtuó el propósito. Ya no era con el propósito de memorizar la palabra del Señor, de que se hiciera como un hábito de lectura y todo ese asunto. Pero con el paso del tiempo las cosas se van desvirtuando, y eso precisamente también ha sucedido con la cuaresma, con todo lo que ahora representa, lo que estamos representando en este tiempo. Precisamente voy a tratar de dar un poquito de historia antes de hablar a lo que quiero hablarles, porque se me hace muy interesante que nosotros como cristianos en este tiempo
no voy a implementar en sedes la cuaresma, no. Lo que sí me gustaría es que este tiempo fuera un tiempo de reflexión para nosotros. Que fuera un tiempo en el que nosotros pudiéramos reflexionar en el evento más importante de la humanidad. No solamente el nacimiento de Jesucristo, porque yo siempre he pensado esto, el evento más importante de la humanidad fue la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque pienso que si Jesucristo hubiera venido a esta tierra y hubiera nacido, pero él en ese momento, cuando hacemos memoria de ese huerto del Getsemaní, donde él estaba luchando por decir, Señor, que pase esta copa, yo no quisiera morir de esa manera. Imagínate Jesucristo hubiera dicho, ¿sabes qué? No voy a morir, que otro muera mejor. Imagínate que hubiera pasado ahí. Jesucristo nació, pero ¿qué tal que no hubiera muerto? Creo que el evento clímax del cristiano y que de ahí vino a traer un destello de probabilidad para nosotros fue la muerte de Jesucristo y su resurrección. Y ese es un tiempo en el que nosotros deberíamos de estar reflexionando en eso. Bueno, la tradición o lo que se ha venido haciendo todos esos tiempos es que, de manera tradicional, es que todo empieza con un carnaval. Todo empieza con un carnaval en el que es el deschongue. Bueno, voy a leer textualmente lo que dice el Wikipedia acerca del carnaval, para que no piensen que yo le estoy quitando o poniendo. El carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, con fecha variable, y que combina algunos elementos como disfraces, desfiles y fiestas en las calles. Por extensión se llama así algunas fiestas similares en cualquier época del año, pero lo importante es que el carnaval oficial inicia inmediatamente antes de la cuaresma. A pesar de las grandes diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un periodo de permisividad, de pecado, de cierto descontrol. En la noche del carnaval todo se vale, y dice la leyenda que por eso se ponen máscaras. Eso representa el carnaval, y cuando termina el carnaval, después de una serie de descontrol, como dice aquí, de permisividad, una noche donde todo se vale, inmediatamente después empieza la cuaresma, un tiempo de ayuno, un tiempo de supuesto ayuno, un tiempo de supuesto sacrificio preparatorio para poder recibir el perdón de los pecados en el momento en el que Jesucristo muere y resucita. Cuando nosotros pensamos en esto, nosotros podemos pensar, pues qué simples, ¿verdad? ¿Cómo se van y se meten al lodo y luego se quieren bañar acá? Bueno, eso es lo que muchos hacen sin precisamente ser la cuaresma. Muchos vivimos esa vida cristiana, vivimos una vida de entrar y de salir, una vida de pecado y de perdón, una vida de permisividad, pero luego le entramos con todo y así estamos. Ahora, el ayuno aquí de la cuaresma supuestamente es que no comen carne, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido de manera tradicional. Pero no comen carne, pero sí le pegan a la cheve, sí le pegan al cotorreo, sí le pegan a todas otras cosas. El ayuno es la carne. Entonces, ¿qué ayuno es ese? ¿Qué ayuno representa? El que uno diga, pues no voy a comer carne, pero sigo echando mentiras, sigo siendo una persona orgullosa, sigo siendo un fornicario, sigo siendo esto, sigo siendo el otro, sigo siendo acá. Lo que nosotros tenemos que entender es que el sacrificio no se vive solamente en un tiempo de cuaresma, o un tiempo de ayuno se vive en 1, 2, 3 días, sino es una vida constante de sacrificio en el Señor. Cuando nosotros entendemos que esta práctica no debería ser solamente en esta época, sino todos los días de nuestra vida, vamos a preocuparnos por ver dónde estamos pisando. Vamos a preocuparnos por qué es lo que estamos viviendo y haciendo, no solamente en este tiempo, sino todos los días de nuestra vida. La cuaresma representa eso, y luego viene la Pascua. La Pascua es el momento en el que Jesucristo resucita, muere más bien, y nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿De dónde viene esto de la Pascua? Bueno, la Pascua es algo que Dios mismo instituyó desde el Éxodo. No es algo que se le ocurrió a la Iglesia Católica, no es algo que se le ocurrió a algún emperador, fue algo que se le ocurrió a Dios. Y lo quiero leer textualmente ahí en mis notas, en Éxodo capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Después de esto vamos a orar. Dice, esa misma noche, ¿cuál noche? La noche en la que era la última noche de esclavitud del pueblo de Israel. La última noche de esclavitud. Después de 400 años de esclavitud, esta es la última noche que iban a pasar como esclavos en Egipto. Y habían pasado ya algunas, ¿cómo se llaman? Plagas.
contra Egipto, y el faraón no había querido soltar al pueblo de Israel. Luego Dios promete o manda una plaga a la que le llamó el ángel de la muerte. Este ángel visitaría toda la región de Egipto e iba a matar a todo primogénito de todo lo que se encontraría, desde animales hasta hombres y todo. Y en eso Dios establece esto, dice, esa misma noche pasará por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes, no les tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Ese es un día que por ley deberán conmemorar. ¿Dónde dice? ¿Cómo dice? Siempre. ¿Sí está ahí? Ese es el día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. La indicación era que para que el ángel de la muerte no tocara la vida de los primogénitos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía que matar a un cordero sin defecto y con la sangre pintar o ponerla en el umbral de las puertas. De esta manera el ángel no vendría a matar al primogénito de esa casa. Esto era una señal, era una tipología de lo que iba a suceder con Jesucristo para nosotros. La sangre que derramó Jesucristo y que al que nosotros llamamos como el Cordero Inmolado, es la sangre que nos ha venido a dar vida. Es una sangre que ha venido a librarnos de la muerte, y eso Dios lo estableció para que nosotros lo celebráramos siempre. No puso un día así exacto, porque el calendario hebreo es muy diferente a nosotros, pero sí nosotros debemos de celebrarlo, recordar constantemente que ha sido su gracia y su sangre derramada en la cruz, que nosotros hoy tenemos libertad. Pero la parte que donde yo quiero hoy desarrollar lo que yo voy a compartir, tiene que ver con el sacrificio que nosotros entregamos al Señor. Cuando nosotros nos adentramos en la vida de creer en el Señor, es una vida completamente que se torna en fe. De repente las cosas lógicas ya no encajan en lo que nosotros estamos pensando, en lo que estamos hablando. De repente Dios obra en maneras que nosotros no vamos a poder nunca entender y nunca calcular. Dios obra en tiempos totalmente distintos de los que nosotros podemos hacerlo, y es ahí donde se empieza a germinar una vida de fe, y la fe es derivada de una vida de sacrificio en el Señor. ¿Por qué? Porque tú sacrificas lo que tú quieres, a la hora que tú quieres, cuando tú quieres, y das espacio a que Dios tome el control de tu vida. Vamos a orar para poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde, y que lo que hoy vamos a hablar sea algo que venga a traer a nosotros un espíritu de sacrificio a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz. Tu palabra dice, Señor, que es más cortante que una espada de 2 filos y que penetra hasta la médula, Señor, y nos hace separar el alma del espíritu y nos hace ver lo que realmente somos, Señor. Y hoy queremos pedirte que tú nos hables en esta tarde. No queremos solamente pensar de ti, queremos pensar en ti. Queremos que tu vida, Señor, se vuelva nuestra vida. Queremos que tus pensamientos se vuelvan nuestros pensamientos. Que tu palabra, Señor, se siembre cada vez más en nuestro corazón y cada vez vayamos adquiriendo, como dice tu palabra, la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos, Señor, a ser como tú. Háblanos en esta tarde, permítanos entender que este tiempo, Señor, puede ser un tiempo de reflexión para nosotros, un tiempo en el que nosotros podemos meditar en lo mucho que tú has hecho por nosotros y ver, Señor, qué tanto nosotros podemos hacer por ti. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Háblanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 12, del 1 al 2, hablando de sacrificio, nos da una de las verdades más importantes en la vida del cristiano. Yo creo, a mi punto de vista, que aquí se encuentra todo lo que tú quieres saber en cuanto a tu vida cristiana. Romanos 12, del 1 al 2 dice esto: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero empezar con el fin de este versículo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios querrá de mí? ¿Qué Dios querrá de mi matrimonio, de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como que esa pregunta está muy en el aire. Pero lo que dice este versículo debe traer paz a nuestro corazón y debe traer una certeza increíble. Este pasaje dice para que puedas comprobar. La voluntad de Dios no es algo que tú vas a saber previamente. Lo único que tú necesitas saber es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es todo lo que tú necesitas saber. Es como cuando nosotros le damos alguna sorpresa a nuestros hijos o algún regalo. Entonces nosotros nos acercamos a él con ese regalo y le decimos, ten. Entonces el hijo se puede acercar, pero con ciertas reservas, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Me querrá asustar? ¿Me querrá? Sobre todo yo que soy un poquito bromista con mis hijos y como que de repente los asusto mucho. Entonces cualquier cosa que yo les digo, ven, ven. Y como que vienen con poquita reserva, pero se acercan. Y lo único que ellos deberían de saber en cuanto a Dios, suponiendo que yo fuera Dios, es que lo que yo les voy a dar es bueno. Lo que yo les voy a dar es agradable. Y lo que yo les voy a dar es perfecto. Probablemente no sea lo que yo quiero, probablemente no sea lo que a mí me gusta, pero va a ser bueno, va a ser agradable y lo más importante es que será perfecto. Tú quieres la voluntad de Dios en tu vida. Tú quieres la voluntad de Dios en tu matrimonio. Tú quieres la voluntad de Dios, pero no va a ser algo que Dios te va a dar premeditadamente, porque ahí es donde entra la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedes ver aún. Y cuando tú compruebas yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, los que tienen años caminando en el Señor, han comprobado que cada paso en el Señor es, híjole, qué bueno fue esto. Y otro paso es, qué agradable, esto era lo que yo necesitaba. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado a la luz de la palabra del Señor. Probablemente las cosas que nosotros le hemos pedido al Señor no nos las ha dado. Pero lo que yo sí sé es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es todo lo que yo quiero saber. Es todo lo que yo necesito para poder saber que todo lo que venga para mí dentro de la voluntad de Dios será algo agradable, no solamente para mí, sino para nuestro alrededor. El apóstol Pablo nos da una indicación que tiene que ver como resultado de un pensamiento. Di conmigo, de un pensamiento. Lo he dicho varias veces y me gusta mucho repetirlo. Un pensamiento, siembra un pensamiento y vas a cosechar un acto. Eso es algo que escuché en un libro, bueno, más bien que leí en un libro. Siembra un pensamiento y vas a cosechar un acto. Siembra ese acto y vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito, constantemente hazlo y vas a cosechar un carácter. Y tú sigues fomentando, sembrando ese carácter y lo que vas a cosechar va a ser un destino. Pero todo inició con un pensamiento. Ese pensamiento nos llevará a actuar, porque dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, cuáles son los pensamientos en el corazón del hombre, tal es esa persona. Tarde que temprano, tú serás el producto de tus pensamientos. En este pasaje nos invita a que nosotros comprobemos la voluntad de Dios como resultado de un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, ¿qué dice? La misericordia de Dios. Ese es el pensamiento más importante que el creyente debe tener en su vida todos los días. Por eso el libro de Jeremías nos promete, son nuevas tus misericordias cada mañana. Y cuando nosotros pensamos en la misericordia de Dios, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia es no recibir el castigo que nosotros merecíamos. La gracia es darnos, Él nos da lo que no merecemos. Eso es gracia, ¿verdad? Gracia es, yo te doy lo que no mereces. Pero misericordia es, no te doy lo que mereces. ¿Sí me voy a entender la diferencia? La misericordia es, no te doy el castigo que mereces porque tengo misericordia. Y la gracia es, yo te doy aunque no merezcas. Entonces, la invitación que Pablo nos hace es,
Toma en cuenta, piensa, considera la misericordia de Dios. Y por un momento en nuestra vida, si nosotros iniciamos nuestro día tomando en cuenta la misericordia del Señor, pensando que ha sido su gracia y su misericordia la que hoy nos mantiene vivos, y que ha sido su misericordia la que por misericordia esa carta de decretos en contra nuestra ha sido cancelada y ha sido exhibida públicamente, como dice la palabra de Dios, y ha sido por su misericordia que todos los días tenemos el privilegio de levantarnos y de respirar, y ha sido por su misericordia que tenemos hoy vida, que tenemos salud, que tenemos una casa, que tenemos una iglesia, que tenemos familia en Cristo, que tenemos trabajo, que tenemos, ha sido su misericordia, no ha sido porque nosotros no lo hemos ganado, ha sido por su misericordia. Y cuando tú vives con esa calidad de vida, cuando tú vives con ese pensamiento y despiertas todos los días viendo a tu alrededor, viendo la comodidad de tu cama y viendo lo que tú tienes a tu alrededor y dices, Señor, yo no merezco esto. Es tu misericordia. Probablemente no he sido la mejor persona, probablemente hay muchas cosas que me faltan, pero también ha sido tu misericordia la que me hace disfrutar muchas otras cosas, muchas más cosas que no merezco, y que es por tu amor y tu misericordia que las tengo. Cuando nosotros nos levantemos con ese tipo de pensamiento en el día, iglesia, nuestro día va a cambiar. Porque todo lo que tú vas a ver a tu alrededor, al ir yendo a tu trabajo en tu carro, al ir en tu trabajo, así vayas en un camión, y llegues a tu trabajo y veas a tu alrededor, y veas la ropa que traes vestida, y veas a la persona que está a tu lado, y veas que te dan un cheque por semana, y que veas todas esas cosas, el primer pensamiento de tu vida va a ser, gracias Dios, porque es tu misericordia, es tu fidelidad. Y Jeremías lo entendió muy bien, porque en el tiempo de Jeremías había sucedido que el pueblo de Israel había sido devastado por el imperio babilónico en aquel tiempo. Y dice la historia que Jeremías iba caminando por las calles llenas de fuego, de toda devastada, gente muerta, y toda la nación había sido conquistada, y Jeremías está pasando por esos tiempos, y en vez de pensar, híjole, ¿qué está pasando? Él piensa, gracias Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y luego dice algo interesante, por tu misericordia no hemos sido consumidos, dice. Algo entendió Jeremías, que dijo, nosotros como pueblo de Israel, que le hemos quedado mal a Dios, que hemos sido idólatras, que hemos sido lo que tú gustes o mandes, merecíamos que hubiéramos sido erradicados de la tierra, que Dios hubiera mandado fuego y hubiera consumido, pero ha sido tu misericordia que no nos ha consumido. Aún en esa devastación, aún con todo lo mal que le estaba yendo al pueblo de Israel, Jeremías tomó en cuenta la misericordia de Dios y dijo, gracias. Gracias porque no he sido consumido. Gracias porque merezco la muerte. Gracias porque yo merecía la cruz, pero tú tomaste mi lugar. Cuando tú tomas en cuenta la misericordia del Señor y ves a tu alrededor y todo lo que está sucediendo a tu alrededor, tú vas a vivir una vida agradecida con el Señor y encontrarás y comprobarás la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera indicación para que nosotros podamos vivir una vida que le agrada al Señor y que podamos comprobar la buena voluntad de Dios es vivir una vida que tome en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cuándo no tomamos en cuenta la misericordia de Dios? ¿Cuándo creemos que las cosas que tenemos han sido por nuestro propio esfuerzo? O porque lo merecemos, o porque, pues, por lo menos. Pero cuando tú vives una vida anclada a la misericordia de Dios, tú vives una vida agradecida. Dices, Dios, gracias, gracias. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, luego viene un resultado, un primer paso. Dice, les ruego, me gusta mucho como el apóstol Pablo hace un gesto de rogativa, ¿verdad? De casi postrado, les dice, les ruego que presenten, que ofrezcan, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto nunca va a suceder si nosotros no tomamos primero en cuenta la misericordia del Señor. Nunca vas a estar dispuesto a darle nada a Dios, nunca vas a estar dispuesto a darle nada a Dios si no entiendes que todo ha sido misericordia de Dios. Por eso Santiago decía esto, toda buena dádiva
y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de mudanza. Santiago tenía muy claro que todo lo que tenía y todo lo que podía vivir provenía de Dios, y provenía por la misericordia de Dios. Y eso como resultado debe traer una vida de sacrificio, una vida de entrega. Por eso esta palabra dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Ahora, aquí hay un juego de palabras muy interesante. Les dice, le ruego que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo. Esto es, muchos de nosotros hemos anclado toda nuestra vida cristiana a lo espiritual, y eso es cierto, eso es lo más importante. Pero todo gesto de adoración espiritual tiene que verse como resultado en nuestra conducta diaria. Todo gesto de adoración interno, todo gesto de adoración de nuestro espíritu se tiene que ver reflejado en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Por eso la palabra de Dios dice, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo. Dos cosas diferentes, pero que una es resultado de la otra. Ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable al Señor. Cuando nosotros realmente nos convirtamos en personas que adoran, por eso la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 4 nos enseña una verdad muy interesante. Esa verdad es, el Señor, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Bueno, aquí está la respuesta. Una adoración espiritual es una adoración que tiene que ver no solamente con algo que sale de nuestro corazón. Por eso cuando estamos aquí en la congregación y estamos adorando al Señor y estamos cantándole a Él, lo estamos haciendo sí del corazón. Pero también lo hacemos externamente, lo que hay en nuestro corazón se refleja en las acciones, y por eso levantamos nuestras manos, por eso algunos tienen la libertad de postrarse delante de Dios, por eso algunos saltan, por eso algunos brincan cuando estamos cantando. ¿Por qué? Porque aunque es algo espiritual, se ve reflejado en nuestro cuerpo, se ve reflejado en nuestra vida. Entonces, cuando una persona está en adoración, y estamos aquí en la congregación, estamos adorando, y la persona está así como que... Entonces tú te acercas y le dices, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no estás adorando? Hey, yo estoy adorando en mi espíritu. Yo estoy adorando con mi corazón. Bueno, pues no es suficiente a la luz de la palabra del Señor. Una adoración espiritual se verá en nuestro cuerpo. Una adoración, por eso el salmista también podía decir, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No solamente mi espíritu o mi alma, sino mi cuerpo. Cuando nosotros vivamos una vida que tome en cuenta la misericordia de Dios, no va a haber ningún problema en que nosotros le ofrezcamos a Dios nuestra vida. Le ofrezcamos a Dios lo que somos, lo que tenemos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y nos da otro resultado de vivir una vida de misericordia. Ese es, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Todo inicia con tomar en cuenta la misericordia de Dios. Cuando nosotros vivimos esa vida que considera todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no va a ser no va a ser ningún problema ofrecerle a Dios nuestra vida, nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero, lo que somos al Señor. No va a haber ningún problema en hacerlo. Pero también nos va a hacer un recordatorio, y ese es, hay un mundo donde vivimos y corremos peligro si nosotros nos amoldamos al sistema de pensamientos de este mundo. El sistema de este mundo está cambiando, los modos de pensamiento están cambiando, los valores están cambiando. Y es muy fácil para el cristiano no quererse ver religioso y también involucrarse en este sistema de pensamiento. Fíjate, estamos hablando de que hace miles de años se escribió esto. Y existía el mismo problema que ahora. No se amolden, no se acomoden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice otra versión. En otras versiones dice, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Y así, dice, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una vida de sacrificio, iglesia, es una vida que aprende a darse cuenta que la voluntad de Dios es lo que vamos a ir comprobando día tras día.
Definitivamente hay maneras en las que Dios nos prevé de ciertas cosas y nos da dirección de una manera muy clara y muy específica. Pero la mayoría de las veces va a haber que dar un salto de fe para que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que me cambie de ese trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que me cambie de casa? ¿Será la voluntad de Dios? Pero cuando tú vives una vida en oración, cuando tú vives una vida sumergida en la palabra del Señor, cuando vives una vida tomando en cuenta las misericordias de Dios, cuando des el paso, vas a decir, híjole, si era. Si era la voluntad de Dios que yo hiciera esto, si era la voluntad de Dios que yo dejara esto, si era la voluntad de Dios, porque es algo que nosotros vamos a comprobar, no a saber de cierta forma. Cuando nosotros tomamos en cuenta la misericordia del Señor, lo primero que debería venir a nuestra mente es ese evento que precisamente estamos nosotros por celebrar ahora en la Semana Santa. En la Semana Santa se celebra todo menos a Jesucristo. Se celebra todo están de vacaciones el asunto, es un tiempo de fiesta, es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de spring break, es un tiempo de muchas cosas, pero que también es un tiempo en el que el punto central de esta celebración ha quedado a un lado. Y creo que como iglesia nosotros deberíamos de tomar ese tiempo como un tiempo de reflexión, un tiempo de gratitud, un tiempo de sacrificio real al Señor. Y no estoy hablando de dejar de comer carne. Lo que estoy diciendo es un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable al Señor. ¿Cuál es ese sacrificio? No se amolden al mundo actual. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y bueno, aunque no estamos haciéndolo de una manera objetiva en cuanto a la Cuaresma, porque saben que el primer miércoles de cada mes tenemos la Santa Cena, creo que es un muy buen tiempo para que nosotros podamos reflexionar en esto. El evento más importante para el ser humano fue la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando Jesucristo iba a ascender, Él dejó esta indicación. Tomen el pan, tomen el jugo, el vino, y hagan esto en memoria de mi muerte. Nunca dejó indicación de que hiciéramos algo en memoria de su nacimiento. Nosotros le damos más auge al nacimiento, en Navidad, ¿verdad? Que a la indicación de Jesucristo que fue, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de lo que yo hice por ustedes. Y voy a pedir a los anfitriones si pueden pasar. Mientras nosotros nos ponemos en pie, la pregunta que quiero que hoy analicemos a la luz de esta corta historia acerca de la Cuaresma y la Pascua, y lo que Dios estableció en cuanto a la Pascua era, hagan esto en recordatorio de la victoria, de la manera en la que salieron de la esclavitud. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos, todos los que estamos en este lugar, y que tomáramos en cuenta la misericordia del Señor. Ese lugar en la cruz me correspondía a mí y te correspondía a ti. Esa muerte la merecíamos nosotros. Pero Jesucristo vino a esta tierra a darnos vida, como dice la palabra de Dios, y una vida en abundancia. Y hoy lo menos que podríamos hacer es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Toma en cuenta la misericordia de Dios en esta tarde. Cierra tus ojos y empieza a ver las cosas a tu alrededor. Empieza a ver tu casa, empieza a pensar en el carro que estás manejando. Empieza a pensar en tu cuerpo, en tus hijos. Toma en cuenta la misericordia del Señor en esta tarde. Y mientras estás pensando en eso, empieza a levantar una oración de gratitud al Señor.
Dile gracias, Señor. Porque probablemente, aunque no tengo todo lo que quisiera, aunque he habido muchas cosas probablemente que te he pedido y que no me has dado, hay muchas otras cosas que entiendo que no merezco, Señor, pero ha sido por tu misericordia. Y hoy podemos decir como Jeremías dijo, Señor, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque algunos de nosotros te hemos fallado tantas veces, Señor, que lo único que hay en nuestro corazón en esta tarde es gratitud, Dios. Y hoy nos ofrecemos a ti, Señor. Hoy tomamos en cuenta tu misericordia, que es nueva cada mañana, Señor. Como resultado de eso, Señor, queremos ofrecerte nuestra vida. ¿Y dónde estás? ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, te ofrezco mi vida, Señor? Toma mis manos, toma mi cuerpo, toma todo lo que soy, Señor. Te ofrezco mi familia, te ofrezco todo lo que soy, Señor. En respuesta a tomar en cuenta tu misericordia, lo mínimo que puedo hacer, Señor, es ofrecerte mi vida entera a ti, Señor. Tómala, tómala, Jesús. Así con tus manos en alto, declara eso conmigo. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Gracias. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. No es más, ofrécete a él, dile. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa. Gracias, Señor. Vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Voy a invitar a que todos pasemos por la parte del centro y que cada uno vuelva a su lugar por las orillas. Todos los que estamos aquí vamos a participar de la Santa Cena. Salgamos a su lugar. Si tú ya estás en tu lugar, sigue meditando en esto que hemos estado hablando. Sigue hablando con Dios. Sigue le dando gracias por su misericordia.
la palabra de Dios, el salmista, dice la palabra de Dios que el salmista David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no es que David tenía el corazón de Dios. No es que David pensaba como Dios. La palabra conforme es algo que se ha amoldado a algo. Por eso esta palabra dice, no se conforme en este siglo, o sea, no te amoldes a este sistema de pensamientos. Cuando dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es que David tenía un corazón amoldado al corazón de Dios, ligado a su corazón. Que aunque fue un hombre pecador, que aunque fue un hombre que cayó y que cometió errores terribles, fue un hombre que tenía un corazón ligado al corazón del Señor. Y por eso tú puedes ver sus salmos y casi cada salmo puedes ver una declaración, porque para siempre es tu misericordia. Algo entendió David, que todo lo que tenía entendía que no era porque lo merecía, era por su misericordia. Padre, te damos gracias en esta tarde. Hoy queremos tomar este tiempo, Señor, con solemnidad, con respeto, Señor. Tomando en cuenta, haciendo memoria sí de tu muerte, Jesús, pero más aún haciendo memoria de que esa muerte nos correspondía a nosotros. Y que ha sido tu misericordia, Señor, la que no solamente nos ha permitido seguir con vida hasta el día de hoy, sino disfrutar de muchas cosas que hoy, Señor, en honestidad podríamos decir, no merecemos. Pero para siempre es tu misericordia. Y por eso hoy, Señor, hacemos memoria del evento más importante en nuestra vida, Señor, y es que con tu muerte tú nos diste vida. Es que con tu sangre nos diste perdón y sanidad, Señor. Y con tu resurrección nos diste vida eterna, una vez más. Y hoy nuestro corazón se llena de gratitud por ti. Dice la palabra de Dios así. El apóstol Pablo diciendo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de haber dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Puedes participar del pan. De la misma manera tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Puedes participar de él. Este acto tiene dos razones de ser. La indicación de Jesucristo fue, hagan esto en memoria de mí. Pero después en el versículo 28 de Corintios dice esto, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclaman y su venida. Nosotros recordamos que un día Jesucristo vendrá. Nosotros recordamos con este acto que murió y que resucitó, y un día volverá por su iglesia. Así que, ¿por qué no levantan sus manos por último? Así nos estaremos despidiendo. Y le ofrecemos una vez más nuestra vida con este canto, en respuesta a su misericordia. Dile fuerte esto. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y
resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Última vez, hoy me poso ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay un... Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Nada me separa. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque nos haces recordar, Señor, primero que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor, y es todo lo que queremos de ti. Es todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a dar pasos en fe, caminando hacia esa voluntad que tú tienes para nosotros. Siempre primero, Señor, tomando en cuenta tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu misericordia. Porque ha sido por ella que no hemos sido consumidos. Gracias. Te bendecimos por ella, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Que no se conforma a este sistema de pensamientos, sino que cambia su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos gloria, honra a ti, Señor. Y ayúdanos a poder mantener este sistema de pensamiento. Ayúdanos a mantener nuestra vida pensando, tomando en cuenta tu misericordia todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Somos despedidos, varones. No se vayan sin apuntarse. Y nos vemos el domingo con el favor de Dios. A las 10 o a las 12:30.